En niñas y adolescentes durante el 2020. De ellas, más de 4.000 fueron niñas de entre 10 a 14 años víctimas de violencia sexual. Se ha agravado por el tema de la pandemia, el confinamiento, la violencia sexual. Si hablamos de datos del año 2020, podemos decir que hay 100.000 embarazos en niñas entre 10 y adolescentes entre 19 años. Si los separamos, recordemos que todo embarazo en menor de 14 años es delito de violencia sexual. Estamos hablando casi de 4.000 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Estos datos son del Ministerio de Salud. Y de 96.000 embarazos entre 15 y 19 años. Que aunque no podemos decir que es violencia sexual, sí podemos decir que hay algún tipo de violencia por el poco acceso a servicios de planificación familiar, por el poco acceso a la educación integral en sexualidad, muchas veces por el poco empoderamiento que tienen las adolescentes para poder decidir sobre su vida y tener un plan de vida. Entre los embarazos de niñas se registraron de la siguiente forma: 30 niñas de 10 años, 58 de 11, 241 de 12, 776 de 13 y 3.430 de 14 años. Se registró que una niña embarazada de 12 años originaria de Quiché murió. En total, 46 niñas y adolescentes murieron por el embarazo o en el parto durante el 2020. Y sí, con los datos siempre del Ministerio de Salud, podemos decir que en el 2020 falleció una niña menor de 14 años por causa del embarazo y fallecieron 45 adolescentes entre 15 y 19 años también a causa del embarazo o del parto. El tema, por ejemplo, de que no tengan acceso a controles prenatales puede colocarlas en riesgo, porque en el control prenatal se detecta si hay presión arterial alta, si hay bajo peso, etcétera. Si yo no tengo acceso a control prenatal, en este caso las adolescentes, puede haber complicación en el momento del parto. Y si el parto está siendo atendida por una comadrona, no se van a tener los recursos para poder salvarle a esta niña o al bebé la vida. Alrededor de 55.000 nacimientos se registraron, siendo las madres, niñas y adolescentes de ellos son 1.500 madres de entre 10 y 14 años de edad. Los departamentos de Huehuetenango y Alta Verapaz fueron donde más incidencia de embarazos de niñas y adolescentes se registró. ¿Qué le puedo decir? Cuando uno mira estas cifras, de verdad se queda absolutamente impactado, absolutamente impresionado. A ver, Sandy, dimensionemos esto. Más de 100.000 niñas y adolescentes que quedaron embarazadas durante el año 2020. Esta es la cifra oficial. ¿Cuántas más pueden haber? ¿Cómo nos explicamos esto, Sandy? Increíble, Julio. Y mira, la verdad es de que según los estudios que han hecho distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, se ha logrado evidenciar que un alto porcentaje de estos casos son que los victimarios son muy cercanos a las menores de edad. Y eso es lo más preocupante, Julio, porque se supone que un niño o una niña tiene que estar al resguardo, ¿no? Que tienen que dársele las condiciones necesarias también, la protección, el amor, pero que estas niñas, por los casos que estamos observando entonces, parece que no lo recibieron y que al contrario están viviendo etapas que ni siquiera logran dimensionar, Julio. No les toca vivir esas etapas. Sí, aquí voy con la incongruencia de los datos para no solo dimensionar el problema, sino que entender. A ver, más de 100.000 niñas embarazadas durante el año 2020 documentado, ¿no? La estadística oficial. De esto también se tiene documentado, dice, más de 4.000 niñas y adolescentes abusadas sexualmente. No, perdónenme, esto no es así. Si hay 100.000 niñas y adolescentes o más de 100.000 niñas y adolescentes que están embarazadas, que no deberían de estarlo, hay también esos 100.000 casos de niñas y adolescentes abusadas sexualmente, porque es que no hay otra explicación. Lo que pasa es de que aquí está también la cuestión de la estadística oficial, del tema de las denuncias, de la no cultura de la denuncia y de muchas veces, y esto es lo más dramático, Sandy, muchas veces el tolerar esta situación porque se da este embarazo en el seno de la familia, el papá, el abuelo, el hermano, el tío, lo que sea, y se calla y no se denuncia. ¿Por qué? Porque se cree entonces que si se denuncia va a ser una vergüenza para la niña y no se ve cómo hacer justicia, Julio, porque de estos casos que se reportan de menores que han sido violadas sexualmente,
quisiéramos compararlas con las investigaciones que se tienen, con los casos que ya se conocen, que está conociendo la justicia para verificar entonces y dar cumplimiento a el castigo en esta situación. Sí. Te aseguro que no son tantos, comparado entonces con el número de víctimas de estos delitos. Y Así eso va a es. ser lo preocupante, Julio, porque ni siquiera el Estado les está garantizando esa protección. Eso parece. Vamos con datos Vamos. y luego seguimos analizando este tema. Datos, por favor, de nuestra producción que usted ya tiene allí en pantalla. Un grave problema que no se discute, porque la verdad que esto no se está discutiendo en la dimensión justa, Sandy, pero que repercute por sus efectos en la sociedad guatemalteca, es el embarazo en niñas y adolescentes. Hoy aquí de manera responsable, con datos y con situaciones que son terroríficas, se lo estamos exponiendo a través de A la Medida. Es inaudito pensar que en una cifra que supera las 100,000 niñas y adolescentes que resultaron embarazadas el año recién pasado. ¿En dónde pasa eso? ¿De qué estamos hablando? Los programas, Sandy, de prevención de embarazo en menores de edad son absolutamente infuncionales. No hay otra forma de explicarlos y deben de estar a cargo, o mejor dicho, están porque existe, al menos en teoría, una política nacional de la juventud con un plan que se llama Planea, que entre otras cosas involucra al Consejo Nacional de la Juventud para la prevención de embarazos, pero que no están haciendo evidentemente sus esfuerzos. Hay que decirlo claramente. Reactivarlo, Julio, todos esos esfuerzos son importantes. Exactamente, y a esto también hay que sumar, ¿verdad, Sandy? Yo creo que fuera de los esfuerzos que no está haciendo este Consejo de la Juventud, está también que esto debe estar dentro de los planes de estudios en una reforma del pensum de estudios para la prevención, que se hable en las escuelas, que se hable en los institutos, que se hable en los colegios privados, y además también deben de participar no solo las familias, que eso sería el ente primario, sino que las iglesias y toda situación de campañas de todo nivel a través de los medios de comunicación social, a través de los medios digitales, de los medios escritos, de las radios comunitarias, en donde sea, para que las niñas y los adultos entiendan, primero los adultos, que esto es un delito y es un delito grave, estamos hablando de una violación o una violación calificada, y las niñas entiendan que tienen un plan de vida, pero que ese plan de vida se les altera con esta situación, que si a través de una seducción, de un engaño de un adulto o de otro contemporáneo en edad quedan embarazadas, las que más van a sufrir y repercutir esto en su vida van a ser ellas, pero estos niños que nacen de ahí también ya traen un futuro bastante comprometido para ellos mismos y para el país. Y Julio, las consecuencias que se dan también, pasar por una situación de estas donde tú quedas vulnerable, donde han sido vulnerados tus derechos también, donde una persona que pensabas que a lo mejor te quería, un padre, un tío, un familiar cercano que te haga este daño y que aparte de esto, producto de esta violación, quedes embarazada, donde todo se te altera, donde tienes que ser responsable de poder cuidar a un niño, realmente genera, te diría, traumas psicológicos muy importantes que también no se le está dando el seguimiento oportuno y correspondiente. Aquí quiero decir lo siguiente. ¿Sabes a quién sí aplaudo en su iniciativa y que al menos hemos visto algo tangible? Hoy, lo decía en horas de la tarde, tuve la oportunidad de estar presente en el Ministerio Público para averiguar varias cosas, porque la verdad que la investigación tiene que ser así, no te lo pueden contar, tú tienes que ver si las cosas realmente funcionan. Y me llamó la atención dos cosas. Tienen un programa de prevención de situaciones delictivas para niños y adolescentes, pero tienen otro que va a empezar a funcionar ahora la próxima semana específicamente, que aquí ya lo habíamos analizado, para la protección integral de la niñez y que va a estar, quiero decir, de la mujer como tal, y que incluye a la niñez en estos temas y que va a estar ubicado en la zona 7 en la colonia La Verbena, donde puede haber atención médica, atención legal, atención psicológica y nuevos hasta situaciones de emprendimiento de proyectos y de ayuda integral. Eso está bien. Pero ¿no te parece que hay que trabajar algo más? La prevención, que esto no suceda. La prevención, y también sabemos que en nuestro país hay muchas instituciones que velan por los derechos de la niñez y creo que sería oportuno que pudieran unificar esfuerzos para poder tener un mayor impacto y poder entonces hacer mayores cambios, porque cada una hace su parte, pero imagínense si todas se unieran. Unir esos esfuerzos sería importante. Y lo digo porque, Julio, realmente toda víctima de violencia sexual es preocupante y se debería de investigar, se le debería dar el acompañamiento. Pero cuando ves los datos
en edades que van de los 10 a los 14 años, Julio. Yo quisiera que tú nos ampliaras. Niñas teniendo niños, tienes toda la razón, esto no puede ser. Vamos por favor con el apoyo de nuestra producción de Aquí a la Medida con estos datos que ya tiene usted en pantalla. Según los datos, Sandy, que tú me estás solicitando del Ministerio de Salud, se registran 4.535 embarazos de niñas de 10 a 14 años. Hombre, son niñas que deberían de estar jugando con muñecas, entre otras cosas. Más de 95.000 embarazos entre las edades comprendidas de los 15 hasta los 19 años. Pero significa que se embarazaron normalmente a los 18 años o edades más tempranas. Los lugares con más casos de embarazos en estas condiciones de niñas y adolescentes son Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y la ciudad capital. En el 2020, Sandy, se registraron 54.422 nacimientos, de los cuales 52.942, es decir, un 95%, 96%, fueron madres entre las edades de 15 a 19 años y 1.480 madres de 10 a 14 años. Es un problema grave, es un problema dramático. Después decimos, ¿por qué tanto niño en el abandono? ¿Por qué tanto joven delincuente? ¿Por qué tanta situación de violencia? ¿Por qué? Porque mire usted lo que está pasando. Y aquí, entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son las instituciones fuera del ámbito que ya dijimos, de lo que es la institución encargada de la juventud, de lo que puede hacer el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud? Bueno, también está la PGN, también está la Procuraduría de los Derechos Humanos y obviamente pues todas las instituciones del sector justicia, ¿verdad, Sandy? Totalmente, Julio. Es preocupante. Es necesario que se pueda hacer algo de manera urgente, Julio, porque mientras tanto siguen registrándose casos. Y ojo, porque estas estadísticas son alarmantes, pero no hay que dejar de pensar en las estadísticas ocultas, en las estadísticas o en los casos que no se denuncian, que me imagino que hay muchos, porque un tema de violencia sexual es muy difícil que se pueda exponer, que se pueda denunciar, especialmente si hay un familiar involucrado. Hay patrones de conducta, Julio, que se tienen que ir erradicando. Creencias como que, por ejemplo, una niña, el primer hombre en su vida tiene que ser el papá. Eso es mentira. Eso es mentira totalmente. Y hay casos, Julio, hay lugares y en hogares donde todavía se tienen creencias como estas. Sí, Sandy, ¿es cierto? Y así hay varios patrones de conducta que van marcando la vida de una niña, porque a veces ya ni siquiera puede elegir, ni siquiera puede disfrutar de su niñez. Y después entonces vemos las consecuencias, más pobreza, más situaciones también complicadas con traumas. Ya basta, basta, eso es lo que exigimos, justicia y también acciones que sean contundentes y que sean profundas, Julio. Gracias, Sandy, por estas palabras de conclusión a este tema tan dramático. Desnudamos para usted uno de los graves problemas sociales que vienen a confluir en esa situación que nos afecta en cuanto a la pobreza, en cuanto a la desnutrición, en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la violencia intrafamiliar y en cuanto a violaciones y muchos maltratos que se dan en contra de nuestras menores. Lo dejamos aquí y vamos a la pausa comercial, ¿te parece? Cuando regresemos, Julio, han citado el Congreso de la República a un funcionario público. Hablando de derechos humanos, damos la pista. Ahí está. Es que uno se pregunta, ¿y los derechos humanos de las víctimas? Aquí parece que no existen. Vamos a la pausa, porque nosotros somos A la Medida.